por cuestión de mano de obra, como muchísimas compañías han hecho, y realmente está trayéndolas de vuelta a Alemania y a Estados Unidos. 1000 personas que pueden ser afectadas, con 137 personas, 137 ingenieros, trabajando con lo que es robótica e inteligencia artificial e impresión 3D, está precisamente sacando lo que llaman las speed factories. Pero además hay una aplicación interesante, que es lo que está dándole un crecimiento importante, que es Adidas for Me. Adidas for Me lo que hace es que te personaliza, yo creo que algunos ya lo sabréis, las plantillas en función, evidentemente, de cada uno, de cómo es cada una de cómo son las personas, pero incluso segmentándolas. No son los mismos los runners lo que necesitan en Nueva York que lo que necesitan en Shanghái. En Nueva York todas es una cuadrícula, por lo tanto tienen que hacer las plantillas de manera que se adaptan a ángulos de 90 grados. Mientras que en Shanghái, por ejemplo, están acostumbrados a correr de dentro. O en San Francisco, es decir, van personalizando. Otra aplicación, pensar en el impacto que estoy diciendo. Stanford University, qué importante, por cierto, que esto lo veníamos hablando también, y eso lo digo porque Stanford es la universidad al albor que se crea HP, universidad, ecosistema de innovación. Pero Stanford University crearon con 129.000 imágenes, distintas imágenes de todo lo que pueden ser melanomas, manchas en la piel, y se podía detectar con una simple aplicación en el móvil si realmente tenías un simple lunar o algo maligno. Y de hecho lo sometieron a 25 dermatólogos y acertaba el sistema. Esto, pensar todo lo que puede tener impacto. O otro, el mundo de los medios, Washington Post. El Washington Post creó un sistema de hacer artículos desde el punto de vista automáticos, aprendiendo de otros artículos cortos, y lo utilizó en Río. Esto se ha utilizado también, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, etcétera. Es decir, un sistema que te hacía, en base a una serie de conceptos, te hacía artículos cortos que luego se publicaban. ¿Dónde voy? Estos son aplicaciones, pero pensar el impacto que esto puede tener. Esto no es apocalíptico, esto es realidad. Esto no es algo que no va a ocurrir o que va a ocurrir. No, esto está ocurriendo. Puede estar mayor o menor, pero sí que vemos cómo está. Y el mundo es global, con lo cual esto es uno de los impactos. Pero dejarme enseñaros una más, y espero que se escuche. Esto es Google Mountain View, un ejemplo de su asistente virtual. Espero que se pueda oír. A ver. Una cita para al ir a la peluquería. No se oye nada. No se oye nada, ¿no? Se ve. Oye, esto es una pena porque... Bueno, a ver, no se oye nada, ¿no? No se oye. No, bueno, no pasa nada. Simplemente es el asistente hablando con una persona. Le pregunta, ¿qué quiere? Quiero una cita con la peluquería, pero ¿cuándo quiere? ¿Cuándo le viene bien? Y contesta el asistente virtual. Pues, ¿me escucháis? Bueno, no, de 10 a 12 no me viene bien. Me viene bien bueno, bien, si quiere le puedo ofrecer otra hora. Tiene absolutamente una conversación en lenguaje natural, con tecnologías que son absolutamente recognition, automatic speech recognition, el discurso y todo lo que es la tecnología WaveNet, que mide la entonación, hace todo lo que supone text to speech, que es coge el texto y lo pasa a discurso, y hace una cosa que es, por eso eso es lo que sale y perdonar que no haya salido, sale algo que es muy humano, ese de
tú piensas, de hecho, fijaros cómo es, que cuando yo estaba haciendo el vídeo y lo pasamos aquí, pensé que era al revés, que el que era humano era la máquina y era al revés. O sea, lo digo porque esto es algo que realmente empieza a ocurrir y nos va a ocurrir mucho más, y esto va a ser mucho más normal. Ayer ha salido, la semana pasada, Aura de Telefónica. Es lo mismo, son distintos asistentes que realmente se van a convertir mucho más en el tema humano. En resumen, un mundo que es un mundo que llamamos VUCA, un mundo vulnerable, incierto, complejo, ambiguo, que va a tener clarísimamente un impacto desde el punto de vista de las personas y que produce ciertamente angustia, ya no solamente para las empresas, pero también para lo que es el entorno laboral. ¿Qué dice McKinsey? McKinsey, en un estudio, dice que el 50% de las actividades de hoy pueden ser automatizadas. Dice también que eso solamente impactaría un 5% desde el punto de vista laboral en trabajos. Yo ahí estoy un poquito que no lo sé muy bien. Creo que es simplemente no ser muy alarmista, pero realmente lo que viene a decir es que hoy pensar muchas de las tareas que hacemos, el 50% son susceptibles de ser automatizado. Pero la OCDE sí que nos alerta, y veis de los distintos países, de, en el fondo, todo lo que es por encima de 70%, que son tareas repetitivas, estas son trabajos que realmente, actividades que desaparecerán. No quiere decir que desaparezcan los puestos, estoy hablando de las actividades y pensar. Yo cuando esto lo hice dentro de lo que yo hago, yo digo, hay millones de cosas que yo hago que lo podía hacer una máquina. Sí, es verdad. Aquellas que son como el 50% se transformarán. Esto, por ejemplo, si esto lo llevamos a España, si lo llevamos a todo lo que es el mundo español, lo que sí es verdad es que sería como alrededor de un 30% de las tareas serán transformadas, un 20% serán aproximadamente puestos que realmente podrían ser sustituidos. Esto tiene realmente impacto y conviene que lo entendamos a nivel de empresas y a nivel de sociedad, porque esto implica cambios. Es decir, hay una doble realidad. Por una parte, todo lo que es automatizable será automatizado, tarde o temprano. Y esto es así. Y es mejor asumirlo. Pero por otra parte, y esto es uno de los temas más importantes, también veníamos hablando de este tema, es decir, existe una enorme demanda de profesionales que entiendan qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo puedo utilizar la tecnología. Y digo tecnología y hablamos de profesores STEM, es decir, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero en el fondo lo que viene a de ser más que esas profesiones STEM, y a mí me gusta no decir STEM, sino me gusta decir STEAM con la A en medio de creatividad, es cualquier puesto, médico, ingeniero, cualquiera, va a tener que estar marketingiano, abogado, todo el mundo va a tener que utilizar la tecnología. La tecnología es como el nuevo lenguaje y ese puente entre el mundo de hoy y el mundo que viene, esos son los perfiles que se van a necesitar. Y aquí hago una mención especial a la necesidad que tenemos de mujeres. Y esto es a nivel mundial, también en el mundo occidental, pero en España más. En España ahora mismo se estima en la próxima década se van a crear 2,6 millones de puestos de trabajo. 80% tendrán que ver con capacitaciones desde el punto de vista de entender qué hace la tecnología. Vamos hoy al mundo de la realidad de la oferta educativa y la oferta puede que exista, pero la realidad es que cada vez hay menos gente estudiando estas carreras y si voy al mundo de la mujer, muchísimos menos. Por tanto, yo soy bastante activa en este terreno porque eso sí que va a ser una exclusión para la mujer y puede ser una exclusión también desde el punto de vista de países, pero esto sí que realmente genera un desacoplamiento real. Y esto, veníamos hablando, y perdonar el tema, creo que viene de cuna. Es decir, esto no es cuando llegas a la universidad, demasiado tarde, esto es en casa, esto es generando muchísimo más en el colegio, en primaria, ese tipo de entender ese lenguaje. Por tanto, yo ahí creo que es importante. Brevemente hablaré de una serie de realidades o mitos.
Es decir, gente que dice que esto no va a pasar. Y vamos a ver cómo lo vemos, si puede pasar o no. La primera, la impresión 3D pues no servirá realmente para la fabricación a gran escala, porque realmente es una tecnología que es verdad que lleva ya bastante tiempo y realmente, vamos, hace 30 años ya estaba. Quiero decir, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la razón por la que no ha funcionado era porque realmente era cara, era lenta y las piezas no salían de calidad, porque si vas a fabricar, la pieza tiene que estar terminada. Se puede utilizar para prototipado, pero realmente para fabricación como pieza final. Bueno, aquí simplemente en esto nosotros también queremos aportar nuestro grano de arena en lo que es este mundo y además hacerlo en España. El centro de innovación más importante que tenemos fuera de Estados Unidos lo tenemos en España, en Sant Cugat, y es en torno a lo que es el mundo 3D, la impresión 3D. Esto creando ese ecosistema y realmente haciéndolo con lo que llaman fabricación aditiva. Pues si pensáis una impresora, lo digo para que se imprime en 2D, pues 3D es una capa sobre otra capa, ¿de acuerdo? Digo para ponerlo esto. Y esto es importante porque da una velocidad superior, muy superior, una calidad de las piezas terminada, con una solidez evidentemente y un coste absolutamente a la mitad, o sea, se multiplican por 10. Pero es que además, aquí simplemente que sepáis, una de las pruebas más evidentes de que el tema funciona es que la propia impresora fabrica sus propias piezas. Hasta el 50% de las piezas de la impresora son fabricadas por la propia impresora, como un ejemplo claro de cómo realmente, pero pensar aplicaciones de todo tipo, desde el punto de vista, no sé si sabéis, los Invisalign, por ejemplo, los audífonos, las válvulas, digo temas de salud porque siempre nos toca un poco más, las válvulas, o sea, las válvulas del corazón, ese tipo es muy específico, muy personalizado, además afecta a todo el mundo. ¿Cómo puede afectar esto a la logística? Imaginaros a nivel mundial, porque ya no necesitaremos irnos tan fuera para realmente fabricar ciertas cosas, sino que se diseñarán cosas y se fabricarán allá donde los necesitan. De hecho, habréis visto muchas veces ejemplos de empresas de robótica. Bueno, pues esto sería, esto es un vídeo nuestro, pero esto es decir, cómo fabrican y realmente se van fabricando lo que sería una fábrica de impresión de 3D. Es decir, cómo realmente vas necesitando y automatizada absolutamente, utilizando como siempre, porque ese es un punto clave en el mundo de hoy. No se utiliza una tecnología, se utiliza varias, como veis allí, desde un punto de vista automático. Segundo mito, yo nunca confiaré en el coche autónomo. Yo no me monto en un coche autónomo, diría mucha gente, muchísima gente. De hecho, hay un estudio de Deloitte que lo dice, así que nos vamos a montar en uno de ellos. Dice, 3/4 partes de la población en Estados Unidos dicen que no se van a montar en un coche autónomo. Yo no quiero hacer el análisis aquí, pero pregunten, ¿se montarían en un coche autónomo? 3/4 partes de la población dicen que no. Yo os digo que 3/4 partes, esas 3/4 partes se montan en un avión. Y si alguien sabe que cuando uno va en un avión, más vale no verlo, pero realmente está absolutamente todo automatizado. Y además, ¿qué ocurrió? Es verdad, ¿qué ocurrió, por ejemplo? ¿Qué ocurrió pensando en que no iba a ser seguro? El primer accidente que hubo de Tesla, uno de los que ocurrió 130 millas. 130 millas de conducción había sido. 130 millas. No sé si saben que hoy el accidente, es decir, el número de millas recorridas en Estados Unidos de un coche son 94 millas. Y a nivel mundial son 60 millas para tener un accidente. Por lo tanto, evidentemente, parece más seguro. Es una tecnología claramente incipiente, pero realmente es algo que llama la atención. 1 millón de personas mueren al año por accidentes de coche, 1.200 o algo así en España. Por tanto, es un tema a reflexionar. Segundo tema a reflexionar, el tiempo que pasa un coche aparcado es 95% de su vida útil.
Y si vamos al centro de las ciudades, entre un 10 y un 30 están buscando aparcamiento. Yo, desde luego, yo soy de las del 30, porque es que no encuentro aparcamiento en la vida. O sea que te pasas dando vueltas el tema. Pensar en el impacto en las ciudades, pensar en el impacto en todo lo que implica hoy. Ayer estaba discutiendo esto, iba a dar un paseo y estaba discutiendo esto con mi marido y me dice, sí, y no entiendo por qué no estamos convencidos de que tenemos que comprarnos un coche. O sea, yo misma le estaba argumentando esto pero para que veáis, no es que simplemente cómo podemos hacer que realmente muchas veces podemos optimizar. Es algo que es a reflexionar. Tercer reto. El reto de los recursos humanos de las compañías, todo el mundo dice que es evidentemente cómo incorporamos las nuevas generaciones, las nuevas distintas fuerzas laborales, distintas generaciones, la X, la Boom, la Z, ahora mismo. Cada una, además, y un reto para los recursos humanos muy importante, es cómo motivas a la gente con diferentes edades. Esto es uno de los grandes retos. No es lo mismo la generación Z que cualquiera de otras generaciones. Y esto yo os lo digo por experiencia personal, es decir, otros perfiles, otras motivaciones, etcétera, etcétera. Pero diciendo eso, simplemente hay una quinta generación que realmente a mí me parece importante y que va a ser un gran reto, que es las máquinas. Es decir, la máquina va a ser la quinta fuerza laboral. Es decir, las máquinas inteligentes, entendiendo por las que no quiere decir que no necesiten de las personas, que necesitarán para ser programadas, pero que irán cogiendo al principio más en la automatización, pero poco a poco van a ser, desde el punto de vista, muchísimo más autónomas, muchísimo más, no totalmente independientes, pero mucho más autónomas, tomando ciertas decisiones. Y eso es un reto desde el punto de vista de recursos humanos, un reto importante, porque ya empezamos a ver ciertas aplicaciones, es decir, tomarán decisiones en base a datos, tomarán decisiones también sin emociones. Y ahora piensen el impacto que esto supone. Para ciertas cosas nos parece bien, para ciertas, pero hay que tenerlo en cuenta. Y además, a mí, y esto ya también lo pienso, es el reto que supone para los demás, para nosotros mismos en esa interacción. Otro mito. Siempre se ha dicho, bueno, al final, con esto de la tecnología, siempre ha pasado lo mismo. Los ludistas, al final, en la primera revolución industrial, también pasó lo mismo y al final la economía se equilibra. Luego, realmente, hemos ido creciendo, el mundo ha ido creciendo, esto no va a pasar. No va a pasar nada dramático. Yo no digo que vaya a pasar nada dramático, lo único que digo es cuidado, cuidado. Porque es verdad, sabéis todos, los ludistas son ese movimiento que surge en la primera revolución industrial precisamente contra el telar, precisamente porque tienen miedo que les quiten los puestos de trabajo los artesanos, movimiento de Ned Ludd, que realmente van en contra de sus propios puestos de trabajo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, la realidad es que el aumento de ingresos lo que hizo es desarrolló nuevos productos, las bicicletas, los aviones, etcétera, nuevos servicios, el turismo, el comercio, estamos hablando de los 1810 y algo, creó nuevos puestos de trabajo con nuevas tecnologías y eso implicó un nuevo sistema de educación. Había que formar a la gente para estos nuevos puestos de trabajo. Muy importante, que es cuando empieza el boom universitario, cuando empiezan todas esas universidades a dar gente y además el Estado ahí cobra un papel fundamental porque es donde se apalanca. Hay mayor educación y esto apliquémoslo para el mundo de hoy. Hay una mucho mayor innovación y hay innovaciones en todos los terrenos, agricultura, medicina, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, esto es uno de los temas. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Ahora, ese círculo virtuoso que implicaba mayores ingresos, mayores desarrollos, etcétera, etcétera, parece como que se está quebrando. Y vemos un tema que para mí es fundamental, es
todo lo que es desde el punto de vista que hay una caída de empleo, sobre todo en Occidente, desde el punto de vista de las manufacturas, y hemos visto cómo ha ido cayendo. Los salarios no se están adaptando a la productividad y empezamos a ver una caída de salarios, con lo cual es menos ingresos, con lo cual empezamos en una situación y el mundo es más desigual. Y esto es uno de los temas que tenemos que entender y tener cuidado con esto, porque esto es lo que realmente está haciendo generar muchísimos de los movimientos sociales que estamos viendo hoy en día. A mi manera de ver, lo importante aquí es entender qué son las capacitaciones que se van a necesitar. Y aquí vuelvo otra vez con el factor de la educación y de la formación, que no solamente el Estado, no solamente nosotros como individuos, pero también las empresas tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de reskilling, desde el punto de vista de cómo vamos adaptando a esta sociedad que viene. Y para mí es uno de los factores más importantes. Quinto mito, la inteligencia artificial, me queda uno más, quinto mito, la inteligencia artificial está en todos los sitios. Bueno, la inteligencia artificial es algo que lleva tiempo. Estamos desde el año 1956, en donde ya hablábamos de que queríamos crear una asociación en donde se crea y se dice queremos crear una inteligencia que se parezca a la humana, es decir, que reconozca, que piense, que comunique, etcétera. Y además, realmente, bueno, que además sea en su totalidad. Y esto es lo que llamamos inteligencia artificial. Hoy en día, cuando hablamos de Siri, Alexa, todos estos, todo el mundo dice Waze. Yo esta mañana te he dicho, vamos a utilizar Waze. Inteligencia artificial. Dice, no, es que esto es un ejemplo de inteligencia artificial. Realmente no lo es. Realmente la inteligencia artificial que hoy tenemos es trozos de lo que llamamos inteligencia. Son aprendizaje automático. Es lo que llaman deep learning. Ese es un concepto que es totalmente distinto, que se utilizó para realmente temas como mucho más repetitivos, temas mucho más de acciones, tareas mucho más repetitivas, temas de software, temas de programación, etcétera, etcétera. Realmente, por ejemplo, cuando ganó Kasparov, cuando le ganó Deep Blue a Kasparov, realmente la gente pensó que es mucho más inteligente. Y realmente no es así. Lo que lo que hacía la máquina es estudiar millones de alternativas. Era fuerza bruta de computación realmente de alternativas para vencer, en este caso, a Kasparov. La inteligencia en general es otra cosa. Entonces, realmente la inteligencia la inteligencia artificial no puede hoy manejar, por ejemplo, ambigüedades, temas de grises, conectar temas que no tienen nada que ver, mirar contextos. Puede hacer acciones mucho más rápidas, reconocer patrones muchísimo mejor, eso sí, pero lo que no puede hacer es precisamente lo que nosotros entendemos como inteligencia artificial. Un buen ejemplo es lo que Percy Spencer, y esto es un buen ejemplo, estaba intentando investigar cómo mejorar el radar y observó que él estando cerca del magnetrón, que convierte energía eléctrica en microondas, lo que hace observaba que su barrita de chocolate se le derretía. Bueno, probó un huevo, probó palomitas y veía que se ponían blancas. Esta capacidad, y se descubrió la capacidad que tienen los microondas de baja intensidad en calentar alimentos. Esta capacidad de conectar cosas que no tienen nada que ver, eso no lo da hoy la inteligencia artificial. Por tanto, cuidado con ese mito que es. Hablamos de inteligencia artificial en general, realmente estamos lejos de ella. Hablamos de que una persona que hace por ejemplo, gana una partida de ajedrez
la consideramos verdaderamente muy inteligente y en cambio si a esa misma máquina le preguntamos, oye, tú ¿de qué color es el cielo? A la misma máquina no es capaz de contestarte. O, por ejemplo, de reconocer patrones. Simplemente reconocer un patrón distinto que no es el que le has programado. Es decir, improvisar. Eso es todavía lo que nos queda. Incluso en el aprendizaje, pensar, un niño pequeño, le enseñas 2 veces un gato y lo aprende inmediatamente. Para que lo haga una máquina tienen que ser millones de imágenes, por distintos ángulos, por distintos... con todo lo tiene que parametrizar en datos. Quiero decir, estamos avanzando muchísimo, pero no hagamos que de repente vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Y el último mito es, parece que